quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo. Pues que Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta clase número 27, Historia del Antiguo Testamento, y vamos a entrar ahora a esta lección que se titula Esaú y su descendencia. Esaú y su descendencia. Les saluda a su hermano y servidor José Cabello con la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del sur de Texas. Nuestro mapa acostumbrado. No pierda de vista la tierra prometida, Harán y todos los recorridos que hizo Jacob. Hoy vamos a tener una lección que nos va a llevar hasta la parte de ahí de su pantalla, la parte sur del mapa, la parte de abajo, ahí donde dice Seir. Así que pongamos atención a este mapa. Introducción y repaso. En la clase anterior vimos 7 eventos muy importantes. Vimos el regreso de Jacob a Betel. Allí también pudimos ver la muerte y la sepultura de Débora, que era la nodriza de Raquel. Vimos que Dios aparece nuevamente a Jacob y reafirma la promesa patriarcal. También vimos la muerte de Raquel cuando estaba en el parto para dar a luz a Benjamín, y el triste acontecimiento de Rubén, el incesto con Bila, la concubina de su padre. Luego la mención de los 12 hijos de Jacob, y al final pudimos observar la muerte de Isaac y cómo Esaú y Jacob lo sepultan. De eso se hace mención en el verso 28 y 29. Dice: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Como introducción diremos lo siguiente:
ahora estamos en un punto en la vida de Jacob y Esaú donde se pondrá a prueba la paz entre estos dos hermanos. Si bien es cierto que habían logrado la reconciliación, ahora, ante la muerte de Isaac, bien podía renacer aquellos viejos rencores, inflamados por la posible codicia, al querer heredar los bienes que Isaac estaba dejando. Pero nada de esto ocurre porque Dios ya tenía un lugar para Esaú y su descendencia en Seir, apartándolos de Israel y su familia. El objetivo de la lección: ver que Esaú y su familia voluntariamente salen de Canaán para ir a Seir, apartándose de Jacob. También observaremos que Esaú se convierte en una nación, como Dios había dicho allá en Génesis 25-23, cuando le dice a Rebeca: hay 2 naciones en tu vientre. Y ver que reiteradamente a Esaú se le llama Edom. La lección pues se titula, como ya hemos dicho, Esaú y su descendencia, basada en el capítulo 36 de Génesis. Aquí tienen ustedes el bosquejo, que consta de 3 puntos. Primer punto: Esaú sale de Canaán y se aparta de Jacob. Génesis 36, 1 al 8. Esaú se convierte en una nación de jefes y reyes. Génesis 36, 9 al 43. Y por último, Esaú es Edom. Génesis 36. Ahora vamos a ver aquí este punto número 1. Esaú sale de Canaán y se aparta de Jacob. Vamos a la lectura de este pasaje. Quiero decir que para muchos este capítulo 36, muchos piensan o han pensado, comentaristas y estudiosos de la Biblia, han pensado que este es un capítulo inútil, que no vale la pena leerlo, porque se menciona solamente la descendencia de Esaú, y nos dice nombres y nos dice lugares, y pues a unos hasta les parece aburrido lo que se encuentra en este capítulo 36. Sin embargo, si se encuentra en la Biblia, pues es importante. Y vamos a tratar de extraer las lecciones que puede darnos este capítulo 36 y la historia de Esaú. En primer lugar, vamos a leer que dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual fue Edom. Bueno, ahí usted ve que está subrayado en color amarillo o resaltado en color amarillo Esaú, el cual es Edom. Vaya tomando nota de las veces que en este capítulo se reitera que Esaú es Edom. Esta es la primera de ellas. También diremos en este capítulo, en este versículo 1, estas son las generaciones de Esaú. Bueno, pues Dios permitió que Esaú tuviera descendencia, que Esaú creciera y se convirtiera en una nación fuerte, en una nación poderosa. Y bueno, así es que la palabra de Dios, aquello que le había dicho a Rebeca, pues aquí se está cumpliendo. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hija de Sibón Eteo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Entonces, aquí vemos que Esaú tuvo 3 mujeres, 2 de Canaán y una descendiente de Ismael. Verso 4. Ada dio a luz a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en tierra de Canaán. Entonces aquí notemos que Esaú tuvo 5 hijos. 5 hijos, ahí están resaltados con letras azules: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalaam y Coré. De estos hay mucha descendencia.
Sigue diciendo el verso 6. Y Esaú tomó sus mujeres. ¿Cuántas mujeres eran? 3. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, ya hemos visto que son 5, y sus hijas. Indudablemente que Esaú tuvo más familia, pero se han mencionado aquí a los hijos varones. Y nos dice también, y todas las personas de su casa. Por lo menos recuerda usted el encuentro que tuvo con Jacob, llevaba 400 hombres. Entonces, por supuesto que Esaú tenía mucha gente a su servicio. Dice, todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, la tierra prometida, allí donde estaba Isaac. Y allí estaba Esaú, y Esaú prosperó en la tierra de Canaán, con familia, con esposas, con hijos, con criados, con sirvientes y también con bestias, es decir, todo tipo de animales, de ovejas, vacas, asnos, camellos, etc. Todo eso nos dice, lo tomó y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Bueno, decíamos en nuestra introducción que a la muerte de Isaac las cosas podían haber cambiado. La reconciliación entre Jacob y Esaú podría haberse visto en peligro, pero vemos que no fue así. Vemos que esa reconciliación permaneció y la paz permaneció entre ambos hermanos, e incluso Esaú mostró cierta nobleza, puedo decir yo. Usted puede diferir si gusta, pero mostró cierta nobleza al actuar de esta manera. La razón por la cual se está separando, dice aquí el verso 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Todos, tanto Jacob como Esaú, los dos, tenían muchos bienes, muchas posesiones, mucho ganado. Entonces, el que está tomando aquí la decisión de apartarse es Esaú. ¿Recuerda una situación igual allá con Abraham y Lot? Bueno, ahí Abraham fue el que tomó la decisión sabia y le deja escoger a Lot el territorio que él quería. Entonces Lot se fue por allá, recuerda usted, hacia el rumbo de Sodoma. En este caso Esaú es el que toma la iniciativa y él se separa. Pero en todo esto, personalmente yo veo la mano de Dios. Se está cumpliendo la voluntad de Dios. Jacob había recibido la promesa de que él iba a heredar la tierra que se le había dado ¿a quién? A Abraham y a Isaac. Y dijo Dios, a ti te daré esta tierra. Entonces se está cumpliendo lo que Dios le ha dicho a Jacob, y se está cumpliendo sin ningún problema, sin ningún tipo de violencia. Entonces se va voluntariamente. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a retirar Esaú, según el verso 8, en el monte de Seir. Y nos vuelve a decir aquí, Esaú es Edom. Vamos a ver en nuestro mapa cuál es el lugar a donde se retiró Esaú, y es la parte baja de su pantalla. Allí usted puede ver que es Edom, dice Seir, ahí donde está ese globo rojo indicándonos dónde está Seir. Pues bien, de allí es donde se retiró. Jacob estaba en Hebrón, aquí donde estaba Isaac y todos estos territorios, pero entonces Edom, o más bien Esaú, se retira a este territorio que después tomaría su nombre, Edom. Bueno, ya nos ubicamos geográficamente dónde está ese territorio. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos dice, Esaú se convierte en una nación de jefes y reyes. Génesis 36, 9 al 43. En este capítulo 36 nos habla de la descendencia de Esaú, pero pone énfasis en decir
que de los descendientes de Esaú salieron jefes y salieron reyes, es decir, líderes de pueblos. Estos son los jefes, verso 15, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes, Temán, Omar, Cefeo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes. Ya es la segunda vez que nos dice de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes. Natán, Sera, Sama y Misna. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Y note usted qué interesante. ¿Cuántas veces aparece aquí el término jefes? 1, 2, 3, 4. Ahora, en los versos siguientes. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes. Jeús, Alaam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Y otra vez, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Y luego nos aclara que Esaú es Edom. Ahora, en el verso 31 no nos dice solamente de jefes, ahora nos dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom. El territorio de Seir, pues también pasó a conocerse como Edom. Dice, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Entonces, de Esaú, de sus descendientes, pues hubo jefes, hubo reyes, aunque a la tierra donde fue Esaú, en Seir, ya había personas habitando allí, y había también reyes. Y dice aquí entonces lo siguiente: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Ahora, ¿qué queremos decir con todo esto antes de pasar al tercer punto? Pues queremos decir que Dios permitió que Esaú creciera, se desenvolviera, se enriqueciera, le dio un territorio, el territorio de Seir, y lo apartó de su hermano Jacob. Pero Esaú se convierte en una nación fuerte, poderosa, con jefes, con reyes que dominaban esos territorios. Ahora, vamos a ver nuestro tercer punto. Esaú es Edom. Génesis 36, vamos a ver varios versículos. Si ustedes leyeron el capítulo 36 o tienen oportunidad de leerlo, subrayen cada vez que se refiere a Esaú y nos aclara diciéndonos que es Edom. En el verso 1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y Esaú habitó en el monte Seir. Este es el verso 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Verso 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. Entonces aquí cuando dice padre de Edom se está refiriendo ya a ese grupo de los descendientes de Esaú, pero se está refiriendo como una nación, como un pueblo. Esaú es su padre, de él desciende el pueblo de Edom, los edomitas, y entonces ellos vivían en el monte de Seir. Verso 19, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, y otra vez el autor divino nos dice, él es Edom. Y luego en el verso 43, Magdiel e Iram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Bueno, ¿por qué en 43 versículos y en esta historia de la genealogía de Esaú, por qué nos presenta con tanta insistencia diciéndonos que Esaú es Edom? ¿Recordamos de dónde viene el término Edom? Pues Edom viene de aquel término que significa rojo.
Y rojo entonces nos trae a la memoria lo que Esaú menospreció. ¿Qué fue lo que menospreció Esaú? La primogenitura. ¿Y por qué la menospreció? Por un plato de color rojo. Entonces, cada vez que se dice Edom, se está reiterando aquel acto de Esaú despreciando la primogenitura, para que nosotros sepamos que Esaú no es aquel que tiene la bendición. Nosotros al escuchar Edom, 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 estamos acordándonos de aquel error, de aquella falta de interés de Esaú, aquella actitud que él egoísta, que él quería satisfacer sus deseos en el instante, menospreciando lo mejor que era la primogenitura. Entonces, esa es la intención, desde mi punto de vista, que recordemos que Esaú fue y su descendencia vienen de allí, de un hombre que fue egoísta, de un hombre que cambió su primogenitura, de un hombre que tiene que salir de la tierra de Canaán, porque para él no era la promesa. Entonces, por eso nos aclara, ese Edom, él tiene que salir de allá. Por si acaso pensábamos nosotros, bueno, Esaú ya cambió, Esaú podía convivir con Jacob. No, la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Ahora, Esaú se reconcilió con Jacob, ciertamente arreglaron sus diferencias y eso es algo bueno, pero nunca cambió su forma de ser para vivir en santidad, apartado, como Dios quiere que viva su pueblo. ¿De dónde vienen los edomitas? ¿De dónde viene esta nación? ¿De dónde viene este pueblo? Dice, pues Esaú es su padre, ya nos lo dice. Pero miremos de dónde provienen estos que descienden de Esaú. Los edomitas descienden de varios pueblos, es una mezcla de pueblos. Nos dice allí 36, Génesis 36, verso 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Entonces eran canaanitas, eran idólatras. Las hijas de Canaán. ¿Cuántas tomó ahí? 2. Y nos dice quiénes eran. Elón, eteo. Recuerde que también la Biblia nos habla de los eteos. Y luego a Olivama, hija de Aná, hijo de Sibeón, heveo. También estos eran pueblos paganos idólatras. Los heveos, los jebuseos, los eteos. Entonces, aquí tenemos ya 2 pueblos con los cuales Esaú se está mezclando con sus esposas. Una tercera mezcla, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Ahora, un descendiente de Esaú toma una concubina y tiene hijos con ella, dice, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalek va a aparecer también dentro de la historia de Israel en el futuro. Estos descendientes, este pueblo. Pero Timna, ¿quién era Timna? Si vamos hasta el verso 22, esa concubina dice, y estos son los hijos de Seir, y aquí vemos, este Seir era un oreo, eran los moradores de aquella tierra a donde fue Esaú. Esaú se fue a Seir, y hasta ese momento, los hijos de Seir, oreo, reinaban, eran líderes, eran jefes, pero Esaú se estaba haciendo muy poderoso y fue conquistando aquellas tierras. ¿Y de dónde viene esta mujer llamada Timna? Fíjese, estos son los hijos de Seir oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disor, Eser y Disán. Estos son los jefes de los oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Y los hijos de Lotán fueron Ori y Emam y Timna. ¿Se da cuenta? Timna fue hermana de Lotán. Entonces también ahí están
los horeos. ¿De dónde vienen los edomitas? De Esaú, que desciende de Jacob, cananeos a través de las dos esposas, de Ismael y luego de los horeos. Entonces son una mezcla de todos esos pueblos y se convierten ellos en un pueblo muy poderoso, en un pueblo fuerte. Tienen esa región de Seir y durante el tiempo que va a seguir, pues la historia de Israel es muy diferente a la promesa que Dios le había dado. ¿Qué dijo Dios en cuanto a Jacob y a Esaú? ¿Qué le dijo a su madre? 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Y estamos viendo aquí nosotros que cuando vuelve Jacob, ¿quién fue el que se humilló? Jacob. Y estamos viendo que Esaú tiene grandes riquezas, Esaú tiene un gran poder, Esaú ha conglomerado 3 pueblos y Esaú tiene un gran territorio, tiene mucha riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pueblo en 100, 200, 300, 400 años? ¿Qué va a pasar con estos 2 pueblos? ¿Qué le va a pasar a Israel? Nos estamos adelantando un poquito. Israel y su familia van a ir a Egipto. Y allá en Egipto van a ser esclavizados. Y hasta que no viene Moisés a libertarlos. Entonces el pueblo de Israel, antes de ser poderoso, antes de que le sirvieran, se convirtió en esclavo. Y en cambio Esaú estaba fortaleciéndose, dominando territorios, teniendo más descendencia, haciéndose fuerte. No olvide esto para cuando estemos estudiando el libro de Éxodo. Concluimos con lo siguiente. El relato de este capítulo muestra la fidelidad de Dios a la promesa dada a Abraham. Bueno, que iban a haber 2 naciones, pero que también la tierra se le iba a dar a su descendencia. Y entonces Esaú se va voluntariamente y se queda ahí Jacob. Aquí Esaú es llamado Edom, el nombre que mantiene el recuerdo de la venta de su primogenitura por un plato de guisado color rojo. Esaú tuvo la prosperidad y honor exterior. Parece que los hijos del pacto suelen estar atrás y aquellos que están fuera del pacto son los que toman la delantera. Sucede hoy en día también. Parece que aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no son cristianos, aquellos que están en el mundo, parece que se enriquecen y parece que les va mejor. Y no solamente parece, les va mejor. Tienen mejores posiciones, tienen mejores propiedades y a veces hasta mejor salud. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud? Podemos suponer que es una prueba de la fe del Dios de Israel. ¿Qué sentiría el pueblo de Israel al oír de la pompa y el poderío de los reyes de Edom, mientras que ellos eran esclavos en Egipto? Pero quienes buscan grandes cosas de Dios deben de contentarse con esperarlas. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. El monte de Seir, hablando metafóricamente, el monte de Seir es llamado la tierra de su propiedad, de Esaú. Pero Canaán era en esa época solamente la tierra prometida. Seir era la posesión de los edomitas, ya la tenían. Los hijos de este mundo tienen todo en la mano y nada de esperanza. Todo lo que tienen es aquí, pero no tienen esperanza. Los hijos de Dios tienen todo en la esperanza y casi nada en la mano. Pero consideradas todas las cosas,
es incomparablemente mejor tener Canaán en la promesa que el monte de Seir como posesión. Si entendemos la metáfora, es mejor tener lo que Dios nos está prometiendo, la vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, no queremos un monte de Seir y prosperidad en esta tierra, sino que queremos la tierra prometida, la vida eterna con nuestro Señor. Tarea y examen. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. Quien responde a su llamada, heme aquí, yo iré, Señor.